Estaba sentada sola en aquella sala del juzgado, con un vestido que llevaba desde hacía años y exactamente 150 pesos en mi bolsa. Mi esposo se había asegurado de que no pudiera pagar un abogado. Congeló todas las cuentas, canceló todas las tarjetas y le dijo a la jueza que yo estaba mentalmente inestable. Ya estaba celebrando su victoria, susurrándole chistes a su abogado sobre dónde terminaría viviendo. Tal vez en un refugio, tal vez en la calle. Lo que Rodrigo no sabía era que hacía 20 años me había alejado de una de las familias más poderosas de México, y aquella mañana mi madre finalmente había decidido recordarle al mundo exactamente quién era ella. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, y escriban la palabra presente. Quiero saber desde qué lugares tan lejanos me están escuchando. Nunca imaginé que mi vida llegaría a depender de una sola mañana en un juzgado de la Ciudad de México, pero ahí estaba yo, sintiendo cómo las paredes se me cerraban encima. Mi nombre es Sofía, y durante 11 años había sido Sofía Delgado, esposa de Rodrigo Delgado, el hombre que una vez prometió amarme y protegerme para siempre. Ahora yo estaba sentada en una mesa de madera rayada, sola, mientras él estaba a 6 metros de distancia riéndose con su abogado como si fueran viejos amigos en un club privado. El juzgado olía a cera para pisos y café recalentado. Era mediados de febrero, y afuera de las ventanas la lluvia caía suavemente sobre las calles del centro histórico. Adentro, sin embargo, no había nada suave. Solo existía la fría realidad de en qué se había convertido mi vida. Conocí a Rodrigo cuando tenía 23 años. Trabajaba en una pequeña galería de arte en Coyoacán, vendiendo pinturas y dando clases los fines de semana a niños. Él entró una tarde buscando un regalo para el cumpleaños de su madre. Era encantador, seguro de sí mismo, exitoso. Trabajaba en finanzas, me dijo, manejando inversiones para clientes adinerados. Me llevó a cenar esa noche, y en 6 meses me había convencido de que yo era la única mujer a la que amaría. Le creí. Dios me ayude. Le creí cada palabra. Lo que no le dije a Rodrigo, lo que no le dije a nadie, era de dónde venía. Había cambiado legalmente mi apellido cuando tenía 21 años. Me había mudado lejos para escapar de la presión, las expectativas, los reflectores constantes. Mi madre era Victoria Mendoza, socia fundadora de Mendoza, Ortiz y Asociados, uno de los despachos de abogados más prestigiosos de la Ciudad de México. Había argumentado casos ante la Suprema Corte de Justicia. Había asesorado a presidentes. Era una leyenda en los círculos legales, conocida como el martillo de hierro por su precisión despiadada en las salas de audiencia. Pero yo no quería ser la hija de Victoria Mendoza. Quería ser mi propia persona. Quería pintar, crear, vivir una vida sencilla con alguien que me amara por quien era, no por el dinero o las conexiones de mi familia. Así que me alejé, corté lazos con mi madre, cambié mi apellido y construí una nueva vida desde cero. Por un tiempo fue hermoso. Rodrigo y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en Valle de Bravo. Compramos una casa en Polanco, uno de los vecindarios más lindos de la ciudad. Yo seguí pintando, vendiendo piezas aquí y allá, mientras la carrera de Rodrigo despegaba. Se hizo socio en su firma. Teníamos dinero, seguridad, un futuro. Pero en algún momento del camino, las cosas cambiaron. Rodrigo cambió. O tal vez siempre había sido así, y yo solo había estado demasiado ciega para verlo. Empezó de a poco. Comentarios sobre mis pinturas, cómo eran lindas pero no trabajo de verdad. Preguntas sobre por qué no contribuía más económicamente. Críticas a mis amigos, mi familia, mis decisiones. Lenta, metódicamente, me aisló de todos los que conocía. Insistió en que dejara de dar clases, porque no valía la pena el tiempo. Se hizo cargo de todas nuestras finanzas, porque yo era mala con los números. Me hizo sentir estúpida, inútil, dependiente. Para el año 8 de nuestro matrimonio, ya no me reconocía. Había dejado de pintar, había dejado de ver amigos. Pasaba mis días limpiando nuestra casa,
cocinando sus comidas e intentando desesperadamente ser la esposa perfecta que él exigía. Y aún así, nunca era suficiente. Nada de lo que hacía era suficiente. El abuso emocional escaló a algo más oscuro. Me gritaba durante horas por cosas menores. Un plato dejado en el fregadero, una llamada telefónica que duraba demasiado. Me decía nombres que no puedo repetir. Me decía que tenía suerte de tenerlo, que nadie más me querría, que yo no sería nada sin él. Y entonces, la primavera pasada, encontré los mensajes de texto. Se llamaba Daniela. Tenía 26 años, una asistente legal en la firma de Rodrigo. Los mensajes se remontaban a 18 meses atrás. Había fotos, planes, promesas. Le decía que me iba a dejar, que yo era peso muerto, que no podía esperar para comenzar su vida real con ella. Algo dentro de mí se rompió ese día, pero algo más también despertó. Una voz que había silenciado durante 20 años, una voz que sonaba mucho como la de mi madre, me dijo que era hora de pelear. Confronté a Rodrigo esa noche. Le dije que quería el divorcio. Esperaba ira, negación, tal vez hasta culpa. En cambio, se rió. «Adelante», dijo, recostándose en su silla con esa sonrisa arrogante que había llegado a odiar. «Presenta lo que quieras, no obtendrás nada», me aseguré de eso. No entendí lo que quería decir hasta que llegaron los papeles. Rodrigo había estado planeando esto durante meses, tal vez años. Había escondido activos en cuentas en el extranjero. Había transferido propiedades a empresas fantasma. Había documentado cada discusión que habíamos tenido, tergiversando mis palabras para hacerme ver inestable. Y había contratado al licenciado Vargas, el abogado de divorcios más caro y despiadado de México. Yo, por otro lado, no tenía nada. Sin dinero, sin trabajo, sin conexiones, Rodrigo se había asegurado de eso también. Había destruido sistemáticamente mi capacidad de responder y ahora iba por el golpe final. Esa mañana en el juzgado me senté sola mientras Rodrigo y el licenciado Vargas susurraban y reían. La jueza se estaba impacientando. Me preguntó 3 veces si tenía representación legal y 3 veces le dije que mi abogada estaba en camino. Estaba mintiendo. No tenía abogada. Había llamado a todos los que se me ocurrieron, pero nadie tomaría mi caso sin un anticipo que no podía pagar. Estaba ganando tiempo, esperando un milagro, rogando por algo, lo que fuera, que me salvara. Rodrigo se inclinó hacia el licenciado Vargas, su voz lo suficientemente alta para que yo escuchara. «No tiene a nadie. Mírala. Es patética. Esto va a ser como quitarle un dulce a un bebé». El licenciado Vargas sonrió. Esa sonrisa fría y depredadora que le había ganado su reputación. «Terminemos esto rápido. Tengo una cita para golf al mediodía». La jueza Romero me miró con algo parecido a la lástima. «Señora Delgado, voy a tener que proceder. Si no tiene representación...» Y entonces las puertas se abrieron. No solo se abrieron, fueron lanzadas con una fuerza que hizo que todos voltearan. El sonido resonó por el juzgado como un trueno. Yo también volteé, esperando un alguacil o un espectador tardío. Lo que vi, en cambio, hizo que mi corazón se detuviera. De pie en la entrada había una mujer de casi 70 años, aunque su postura era completamente recta. Llevaba un traje blanco que probablemente costaba más que todo lo que había en mi closet combinado. Su cabello plateado estaba cortado en un bob preciso y afilado. Se quitó los lentes oscuros lentamente, revelando ojos de un azul penetrante, ojos que no había visto en 20 años. Detrás de ella caminaban 3 abogados jóvenes cargando gruesos maletines, moviéndose en perfecta formación, como soldados, escoltando a un general a la batalla. Mi madre no se apuró. Caminó por el pasillo central con la confianza medida de alguien que nunca había perdido una pelea en su vida. El clic de sus tacones resonaba como una cuenta regresiva. El licenciado Vargas dejó caer su pluma. Su cara se puso pálida. «Eso es imposible», susurró. Rodrigo se veía confundido. «¿Quién es esa? ¿Es su madre?» Me dijo que su madre estaba muerta. Le había dicho eso. Le había dicho eso a todos. Era más fácil que explicar la verdad. Mi madre llegó a la mesa de la defensa. No me miró.
No miró a la jueza, volteó y miró directamente a Rodrigo, y sonrió, una sonrisa que prometía destrucción. «Disculpe la demora», dijo, su voz suave pero proyectándose a cada rincón de la sala. «Tuve que presentar algunas mociones respecto a sus cuentas offshore en las Islas Caimán. Tomó más tiempo del esperado listarlas todas». La cara de Rodrigo se puso blanca. La jueza Romero se inclinó hacia adelante. «Licenciada, declare su nombre para el registro». Mi madre colocó una tarjeta de presentación con grabado dorado en el escritorio de la taquígrafa. Se volvió hacia la jueza. «Victoria Mendoza», dijo, «socia directora general de Mendoza, Ortiz y Asociados de la Ciudad de México. Estoy presentando mi comparecencia como abogada de la demandada». Hizo una pausa, luego miró a Rodrigo con esos ojos fríos como el hielo. «También soy su madre». Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. ¿Ya lo hicieron? Gracias. El silencio que siguió a la presentación de mi madre fue absoluto. Era el tipo de silencio que usualmente sigue a una explosión. Ese momento, cuando todos todavía están procesando lo que acaba de pasar, cuando el aire mismo parece contener la respiración. Rodrigo parpadeó rápidamente, su cerebro intentando alcanzar la realidad. «¿Madre?», tartamudeó mirando de mi madre a mí y de vuelta. «Sofía, tú me dijiste que ella se había ido, dijiste que eras huérfana». Levanté la mirada, mis ojos húmedos pero mi barbilla en alto. «Dije que se había ido de mi vida, Rodrigo. No dije que estaba muerta. Estábamos distanciadas hasta ayer». «Distanciadas», repitió mi madre, la palabra rodando de su lengua como un veredicto. Se movió alrededor de la mesa y tomó la silla junto a mí, sus movimientos precisos y controlados. No me abrazó, todavía no. Esto era negocio. Colocó su pesado maletín sobre la mesa y abrió los cierres de golpe. «Mi hija dejó casa hace 20 años para escapar de la presión de mi mundo. Quería una vida sencilla. Quería ser amada por quien era, no por el apellido Mendoza». Mi madre volvió su mirada hacia el licenciado Vargas. El hombre estaba intentando hacerse más pequeño en su silla, lo cual era casi cómico, dado su usual aire de prepotencia. «Hola, licenciado Vargas», dijo agradablemente. «No lo he visto desde el caso de Fusión Tecnoméxico en 2016. Usted apenas era un asociado entonces, ¿verdad? Trayendo café para los abogados de verdad». La cara del licenciado Vargas se puso de un rojo profundo. «Licenciada Mendoza, es un honor. No sabía que usted estaba admitida para ejercer en el Distrito Federal». «Estoy admitida para ejercer en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Nueva York y ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya», respondió sin romper el contacto visual. «Generalmente manejo derecho constitucional y fusiones corporativas multimillonarias. Pero cuando mi hija me llamó llorando, diciéndome que un gerente financiero de nivel medio, con delirios de grandeza, estaba intentando destruirla», hizo una pausa, dejando que el insulto aterrizara con toda su fuerza. «Decidí hacer una excepción». «Objeción», gritó Rodrigo poniéndose de pie de un salto. El pánico empezaba a filtrarse en su voz. «Ataque personal. ¿Quién se cree que es?» «Siéntese, señor Delgado», ordenó la jueza Romero. La jueza estaba mirando a mi madre con una mezcla de reverencia y cautela. Todos en el mundo legal conocían el nombre Victoria Mendoza. Era una leyenda, un mito, y ahora estaba parada en un juzgado de la Ciudad de México, defendiendo a su hija distanciada contra un hombre que había pensado que era intocable. «Licenciada Mendoza», dijo la jueza Romero, su tono respetuoso pero profesional, «aunque su reputación ciertamente la precede, estamos en medio de una audiencia sobre división de activos. El licenciado Vargas ha presentado una moción para sentencia en rebeldía». Mi madre sacó un archivo grueso de su maletín. «Sí, vi esa moción. Fue linda, descuidada, pero linda». Se levantó y caminó hacia el estrado, entregándole un montón de documentos al alguacil.
Dejó caer un duplicado del montón sobre el escritorio del licenciado Vargas con un golpe pesado que resonó por la sala. El licenciado Vargas afirma que mi clienta no tiene activos ni representación. Eso ahora es irrelevante. Además, el señor Delgado afirma que los activos en cuestión, la casa en Polanco, la cabaña en Valle de Bravo, el portafolio de inversiones en GBM, son su propiedad exclusiva, protegidos por un acuerdo prenupcial firmado hace 11 años. «Ese acuerdo prenupcial es inviolable», gritó Rodrigo. «Ella no obtiene nada, lo firmó». Mi madre se volvió para enfrentarlo. Se quitó los lentes y lo fijó con una mirada que podría haber congelado agua en julio. «Señor Delgado», dijo suavemente, ¿sabe usted quién escribió la plantilla estándar para la cláusula de coerción conyugal usada en el Distrito Federal? Rodrigo parpadeó. «¿Qué?» «Yo», dijo mi madre. «En 1999 redacté la legislación que define exactamente qué constituye coerción al firmar un contrato matrimonial». Tocó el documento en la mesa del licenciado Vargas. «Y según la declaración jurada que mi hija proporcionó esta mañana, usted amenazó con cancelar su seguro médico y negarse a pagar el hospicio de su abuela moribunda si ella no firmaba ese papel la noche antes de su boda». El juzgado jadeó. Escuché susurros detrás de mí, el rasguño de plumas mientras los reporteros tomaban notas. «Eso es mentira», gritó Rodrigo, su cara volviéndose morada. «Ella está mintiendo. Ella quería firmarlo. También tenemos los correos electrónicos de esa noche», continuó mi madre, su voz elevándose justo lo suficiente para atravesar sus gritos. «Recuperados del respaldo del servidor que usted pensó que había borrado. Anexo C, su señoría». La jueza Romero pasó al anexo C. Sus cejas se levantaron. El licenciado Vargas estaba pasando páginas frenéticamente, el sudor acumulándose en su frente. «Su señoría», tartamudeó el licenciado Vargas, «no hemos tenido tiempo de revisar esta evidencia. Esto es una emboscada». «¿Una emboscada?». Mi madre se rió. Fue un sonido frío, aterrador. «Licenciado Vargas, usted intentó forzar una sentencia en rebeldía contra una mujer sin abogado, mientras su cliente se burlaba de ella en su cara. No puede quejarse de justicia». Se volvió de nuevo hacia la sala, su presencia comandando cada mirada. «Ahora, hablemos de las finanzas». Mi madre sacó una segunda carpeta más gruesa de su maletín. El señor Delgado afirma que su patrimonio neto es de aproximadamente $6 millones, una suma respetable para un hombre de sus logros limitados. Rodrigo parecía que podría explotar. «Sin embargo», continuó mi madre, «mi equipo de contadores forenses, quienes, por cierto, normalmente rastrean financiamiento terrorista para la Secretaría de Seguridad, pasaron las últimas 18 horas rastreando la intrincada red de empresas fantasma que el señor Delgado estableció en las islas Caimán, Chipre y Delaware». Dejó caer la carpeta sobre la mesa. El golpe fue como el martillazo de un juez. La cantidad total escondida no es de $6 millones. Se inclinó cerca de Rodrigo, su cara a centímetros de la de él. «Son 22 millones. Y como usted no lo declaró en la declaración financiera que firmó bajo pena de perjurio esta mañana», sonrió a la jueza, «eso constituye fraude con agravantes». Rodrigo se desplomó en su silla como si alguien hubiera cortado sus cuerdas. Se volvió hacia el licenciado Vargas, desesperación en sus ojos. «Haz algo», siseó. «Objeta, di algo». El licenciado Vargas miró los documentos. Miró a la jueza, que ahora estaba mirando a Rodrigo con furia apenas contenida. Miró a mi madre, que estaba examinando sus uñas manicuradas con indiferencia casual. «Yo necesito un receso», graznó. «Solicitud denegada», dijo la jueza Romero instantáneamente. «Quiero escuchar más sobre estas cuentas offshore. Licenciada Mendoza, por favor, continúe». Mi madre alisó su falda y se sentó de nuevo junto a mí. Por primera vez desde que había entrado a la sala, me miró directamente. Sus ojos se suavizaron solo por un momento. «Está bien», susurró. «Él terminó.
sentí que algo se movía dentro de mí. Algo que había estado congelado durante años comenzó a descongelarse. No había hablado con mi madre en 2 décadas. Había huido de su mundo, de sus expectativas, de todo lo que ella representaba. Pero ahora, sentada junto a ella, me di cuenta de algo que nunca había entendido antes. No había huido de ella, había huido de mí misma, de la fuerza que ella había intentado darme, del poder que siempre había creído que yo poseía. «Gracias», susurré de vuelta, mi voz quebrándose. Ella apretó mi mano debajo de la mesa. «No me agradezcas todavía», dijo en voz baja. «Apenas estamos empezando». Observé la cara de mi esposo mientras procesaba lo que estaba sucediendo. La arrogancia se había ido. La confianza arrogante se había evaporado. Por primera vez en 11 años, Rodrigo Delgado se veía asustado. Y me di cuenta de algo más en ese momento. Yo ya no tenía miedo, ni de él, ni del futuro, ni de nada. Mi madre tenía razón. Apenas estábamos empezando. Mi madre llamó a Rodrigo al estrado como testigo hostil y observé al hombre que una vez amé caminar hacia esa silla como si se dirigiera a su propia ejecución. Sus piernas estaban rígidas, sus movimientos mecánicos. El andar confiado se había ido, reemplazado por los movimientos bruscos de alguien que acababa de darse cuenta de que estaba atrapado. El alguacil lo juró, y Rodrigo se sentó, intentando recuperar su compostura. Ajustó su corbata, pasó sus dedos por su cabello, intentó proyectar la imagen del empresario exitoso que creía ser. Pero sus manos temblaban. Podía verlo desde donde estaba sentada. Mi madre caminó hacia el podio. No trajo ningún papel. Solo apoyó sus manos sobre la madera y lo miró con la paciencia de un gato observando a un ratón. «Señor Delgado», comenzó, su voz engañosamente ligera. «Hablemos de la mañana del 14 de febrero de 2023, día de San Valentín. ¿Recuerda lo que hizo esa mañana?» Los ojos de Rodrigo se movieron por la sala. «Yo fui a trabajar, como cualquier otro día». «¿Trabajo?», repitió mi madre. «¿Y compró algo ese día? ¿Tal vez un regalo para su esposa, dado el día festivo?» «No recuerdo cada compra que hago. Permítame refrescar su memoria». Mi madre sacó una sola hoja de papel del bolsillo de su chaqueta. «Según los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de su cuenta American Express oculta, la que olvidó incluir en su declaración financiera, usted compró una pulsera de diamantes de 3 quilates de Tiffany's en esa fecha. Costo, $18,000. La mandíbula de Rodrigo se tensó. Fue un regalo para Sofía. Negué con la cabeza lentamente. Nunca había visto esa pulsera. Nunca recibí ningún regalo el día de San Valentín de 2023. Rodrigo me había dicho que trabajaría hasta tarde y llegó a casa después de medianoche, oliendo a un perfume que no reconocí. «Eso es interesante», dijo mi madre, «porque según la declaración jurada de mi hija, ella no recibió ningún regalo de usted ese día. De hecho, ella declara que usted no llegó a casa hasta la 1 de la mañana, y cuando ella le preguntó dónde había estado, usted le dijo que no era asunto suyo». El juzgado estaba en silencio. Podía escuchar el rasguño de los dedos de la reportera de la corte en su máquina. «Así que permítame preguntarle de nuevo, señor Delgado, ¿quién recibió esa pulsera de $18,000? La cara de Rodrigo se puso roja, luego pálida, luego roja otra vez. Miró al licenciado Vargas buscando ayuda, pero el licenciado Vargas estaba estudiando su bloc de notas como si contuviera los secretos del universo. «Yo no puedo recordar». «No puede recordar», dijo mi madre sin expresión. «Tal vez esto ayudará», asintió a una de sus asociadas, una mujer joven con rasgos afilados y una tableta en sus manos. La mujer se levantó y conectó la tableta al sistema de pantalla del juzgado. Una fotografía apareció en la pantalla montada en la pared. Mostraba a una joven rubia, de mediados de los 20, hermosa, sonriendo, usando una pulsera de diamantes en su muñeca. Estaba parada en una playa, palmeras en el fondo, su otro brazo envuelto alrededor de la cintura de un hombre cuya cara estaba girada hacia ella. El hombre era Rodrigo.
El juzgado estalló. La jueza Romero golpeó su martillo, pidiendo orden, pero el daño estaba hecho. Miré fijamente la imagen, reconociendo la playa como la de Cancún, donde Rodrigo había afirmado estar asistiendo a una conferencia de negocios el marzo pasado. Esta fotografía, anunció mi madre sobre el ruido, fue publicada en Instagram por una tal Daniela Cruz, asistente legal en Grupo Financiero Delgado, el 18 de marzo de 2023. El pie de foto dice, y cito, «Mejor regalo de San Valentín de todos los tiempos, un poco tarde pero valió la pena. Te amo, bebé». Rodrigo parecía que iba a vomitar. La señorita Cruz ha borrado desde entonces esta publicación, continuó mi madre. Pero afortunadamente, Internet nunca olvida verdaderamente. Mi equipo la recuperó de un archivo en caché. También recuperamos aproximadamente 400 mensajes de texto entre el señor Delgado y la señorita Cruz, que se remontan a casi 2 años. Estos mensajes detallan no solo la aventura, sino también los planes del señor Delgado de, cito, dejar el peso muerto atrás y empezar de nuevo. Miró a Rodrigo con algo parecido a la lástima. El peso muerto, por supuesto, siendo mi hija. Sentí las lágrimas corriendo por mi cara, pero no las limpié. Quería que todos vieran. Quería que la jueza viera lo que este hombre me había hecho, cómo había destruido sistemáticamente mi autoestima mientras planeaba su escape con otra persona. La jueza Romero miró a Rodrigo con desprecio sin disimular. «Señor Delgado, hay algo que le gustaría decir». La boca de Rodrigo se abrió y cerró. No salieron palabras. Mi madre presionó. «Pasemos a los asuntos financieros, ¿le parece? Usted testificó anteriormente que su ingreso anual es de aproximadamente $400,000. ¿Es correcto?» «Sí», logró decir Rodrigo. «El mercado ha estado difícil». «El mercado ha estado difícil», repitió mi madre burlonamente. Se volvió hacia la jueza. «Su señoría, tengo aquí registros bancarios del First National Bank de las Islas Caimán. Muestran una transferencia bancaria de $3 millones, entrando en una cuenta controlada por Apex Holdings LLC, una empresa registrada en Delaware con el señor Delgado como único beneficiario, el mismo día que presentó su declaración financiera alegando dificultades». Levantó un montón de papeles. «También tengo registros que muestran que el señor Delgado compró $2 millones en Bitcoin, que luego transfirió a una cartera de almacenamiento en frío. Esa cartera está actualmente en una caja de seguridad en el Banco Nacional de México, caja número 2847. Obtuvimos registros de su acceso a esa caja a través de una orden debidamente ejecutada presentada esta mañana». Rodrigo agarró los apoyabrazos de la silla de testigos tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. «Usted pensó que era inteligente», dijo mi madre, acercándose a él. «Pensó que porque mi hija era amable, era débil. Pensó que su silencio significaba rendición. Pensó que podía esconder $millones, pasear a su amante por playas mexicanas y dejar a mi hija sin nada más que la ropa que llevaba puesta». Se inclinó, su voz bajando a un susurro que de alguna manera llegó a cada rincón de la sala. «Pero esto es lo que no contó, señor Delgado, no contó conmigo». El licenciado Vargas se levantó, su voz quebrándose. «Objeción, su señoría. Esto es acoso al testigo». «Denegada», dijo la jueza Romero inmediatamente. «El testigo ha cometido perjurio en el estrado. Quiero escuchar todo lo que la licenciada Mendoza tenga que decir». Mi madre se enderezó y se volvió para enfrentar a la galería. «Para el registro», anunció, «el patrimonio neto real del señor Delgado, basado en nuestro análisis forense, no es de $6 millones, ni siquiera es de 22 millones, como declaré anteriormente. Cuando incluyes las propiedades inmobiliarias que compró a través de empresas fantasma, un condominio en Miami, un apartamento en Nueva York, una villa en Costa Rica, el total asciende a aproximadamente $31 millones. Hizo una pausa, dejando que el número se asentara. $31 millones que acumuló durante su matrimonio con mi hija,
$31 millones de activos matrimoniales que intentó ocultar mediante fraude, falsificación y perjurio. Rodrigo se quebró. Lo vi suceder. Algo detrás de sus ojos se hizo añicos, y de repente estaba gritando, señalándome con el dedo como un arma. «¡Es mi dinero!», gritó. «Yo lo gané. Ella solo se sentaba en casa pintando sus estúpidos cuadros. Ella no contribuyó con nada. ¿Por qué debería obtener la mitad de lo que yo construí?». El juzgado quedó en silencio mortal. La jueza Romero se inclinó hacia adelante, su voz fría como el hielo. «Señor Delgado, acaba de admitir en el registro que el dinero existe y que usted intencionalmente lo ocultó para evitar que su esposa recibiera su parte equitativa». La boca de Rodrigo se quedó abierta. Miró al licenciado Vargas, quien tenía su cara enterrada en sus manos. Me miró a mí, desesperación y furia luchando en sus ojos. Luego miró a mi madre, que lo estaba observando con la expresión satisfecha de alguien que acababa de lograr exactamente lo que se había propuesto hacer. «No más preguntas», dijo mi madre dándole la espalda. Caminó de vuelta a nuestra mesa y se sentó junto a mí. Tomó mi mano de nuevo, apretándola suavemente. «Casi terminó», susurró. Pero estaba equivocada. No estaba casi terminado. Apenas estábamos llegando a la parte buena. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. El licenciado Vargas era un sobreviviente. Había aprendido eso durante los meses de audiencias preliminares, viéndolo navegar el sistema legal como un tiburón a través de agua ensangrentada. Sabía cuándo atacar, cuándo retirarse y, lo más importante, cuándo cortar sus pérdidas y alejarse nadando. Mientras Rodrigo bajaba del estrado de testigos, luciendo como un hombre que había envejecido 10 años en 30 minutos, el licenciado Vargas ya estaba haciendo los cálculos. Su cliente acababa de cometer perjurio en una corte abierta. La jueza estaba furiosa, y sentada al otro lado del pasillo estaba Victoria Mendoza, una mujer que no solo podía ganar este caso, sino presentar quejas éticas que terminarían con la carrera del licenciado Vargas. «Licenciado Vargas», siseó Rodrigo mientras se desplomaba en su silla. «Arregla esto, haz algo, objeta la evidencia, di que fue obtenida ilegalmente». El licenciado Vargas no lo miró. Ya estaba empacando su maletín. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Rodrigo, el pánico elevándose en su voz. El licenciado Vargas se levantó. Abotonó su chaqueta con cuidado deliberado. «Su señoría», dijo, su voz estable a pesar de todo, «en este momento debo respetuosamente solicitar retirarme como abogado del demandante». Los ojos de Rodrigo se agrandaron. «No puedes renunciar. Te pagué $75,000. «Señor Delgado», dijo la jueza Romero, mirando por encima de sus lentes. «Estamos en medio de una audiencia. Esto es altamente irregular». «Su señoría», continuó el licenciado Vargas eligiendo sus palabras cuidadosamente, «ha surgido un conflicto ético que me imposibilita continuar representando a este cliente. Como funcionario de la Corte, no puedo condonar el perjurio. Basándome en el testimonio que mi cliente acaba de dar, mi representación continuada comprometería mis obligaciones profesionales». Lo que quería decir era claro para todos. Rodrigo había mentido, fue descubierto, y el licenciado Vargas no iba a caer con él. «¡Cobarde!», gritó Rodrigo. Se lanzó hacia el licenciado Vargas, agarrando la solapa del abogado. «Yo te pago. Trabajas para mí». «Alguacil», gritó la jueza Romero. El alguacil se movió rápido, agarrando a Rodrigo por la parte trasera de su costosa chaqueta y estrellándolo de vuelta en su silla. «Siéntese y cállese», gruñó el alguacil, «o pasará la noche en una celda de detención». Rodrigo se quedó ahí sentado, respirando pesadamente, su corbata torcida, su imagen cuidadosamente construida en ruinas. Miró alrededor del juzgado y vi el momento en que se dio cuenta de la verdad. Estaba solo, completa y totalmente solo. La jueza Romero miró al licenciado Vargas con disgusto apenas contenido. «Licenciado Vargas, no voy a conceder su retiro en este momento. Permanecerá y se asegurará de que los derechos de su cliente
Estén protegidos hasta que esta audiencia concluya. Después de eso, puede presentar las mociones que quiera. El licenciado Vargas asintió rígidamente. Sí, su señoría. Se sentó, moviendo su silla a una distancia notable de Rodrigo. Mi madre observó esto con frialdad. Cuando el drama se calmó, se levantó de nuevo. Su señoría, dado que el abogado del señor Delgado todavía está presente, aunque a regañadientes, me gustaría llamar a un testigo final. Este testigo habla sobre el tema del carácter del señor Delgado, específicamente respecto a su afirmación de que mi hija era una esposa inadecuada que no contribuyó nada al matrimonio. Llame a su testigo, dijo la jueza. Llamo a Daniela Cruz. La cabeza de Rodrigo se levantó bruscamente. No, susurró. Ella no lo haría. Pero las puertas en la parte trasera del juzgado ya se estaban abriendo. Una mujer joven entró. Era hermosa, con cabello rubio y ojos grandes, usando un vestido azul modesto. Se veía aterrorizada. Caminó por el pasillo sin mirar a Rodrigo. Cuando pasó nuestra mesa vi que sus manos temblaban. Daniela, bebé, no, llamó Rodrigo desesperadamente. Lo que sea que te dijo no es verdad. Te amo. Todavía podemos... Ella se encogió lejos de él como si fuera radiactivo. Daniela tomó el estrado y fue juramentada. Mi madre se acercó a ella suavemente. Señorita Cruz, gracias por venir. Sé que esto es difícil. ¿Puede por favor decirle a la corte su relación con Rodrigo Delgado? Daniela tomó una respiración temblorosa. Yo era su novia, durante los últimos 2 años. ¿Era? Preguntó mi madre. Sí, terminé las cosas esta mañana. ¿Y por qué terminó las cosas esta mañana? Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas, pero cuando habló, su voz fue firme. Porque la licenciada Mendoza me mostró los mensajes de texto que Rodrigo envió a su otra novia, la de Monterrey. El juzgado estalló de nuevo. Incluso la jueza Romero se veía sorprendida. «¡Orden!», golpeó su martillo. «¡Orden!». Rodrigo parecía que iba a desmayarse. Mi madre continuó como si no hubiera habido interrupción. «Señorita Cruz, ¿el señor Delgado alguna vez discutió a su esposa con usted?» «Todo el tiempo», dijo Daniela, su voz elevándose con ira ahora. «Me dijo que ella estaba loca. Dijo que era una carga, que estaba mentalmente inestable. Dijo que iba a destruirla en el divorcio. Lo llamaba sacar la basura». Sentí la mano de mi madre en mi hombro. No me había dado cuenta de que estaba temblando. Me dijo, continuó Daniela, que tenía un abogado que nunca perdía. Dijo que Sofía era demasiado estúpida para luchar. Dijo que iba a dejarla sin hogar para que tuviera que volver arrastrándose a él. Dijo que quería ser su dueño. Mi madre dejó que las palabras colgaran en el aire. Eran feas, crueles y condenatorias. «Gracias, señorita Cruz», dijo suavemente. «No más preguntas». Se volvió hacia el licenciado Vargas. «¿Contrainterrogatorio?» El licenciado Vargas ni siquiera se levantó. «Sin preguntas, su señoría». La jueza Romero se quitó los lentes y se frotó los ojos. Cuando miró hacia arriba, su expresión estaba tallada en piedra. «Señor Delgado», comenzó su voz peligrosamente baja, «en mis 25 años en el estrado he visto comportamiento verdaderamente despreciable. He visto a la gente pelear por mascotas, por muebles, por hijos, pero rara vez he visto una exhibición de arrogancia, crueldad y malicia como la que he presenciado hoy». Rodrigo no levantó la mirada. «Usted vino a mi juzgado», continuó la jueza, «y se burló del proceso judicial, se burló de su esposa. Intentó usar esta corte como arma para abusar financiera y emocionalmente de una mujer que juró proteger. Cometió perjurio, cometió fraude, mantuvo múltiples aventuras mientras destruía sistemáticamente la autoestima de su esposa. Se volvió hacia mí, y su voz se suavizó ligeramente. «Señora Delgado, le debo una disculpa. El sistema judicial debería haberla protegido antes». Asentí, incapaz de hablar. El brazo de mi madre se apretó alrededor de mis hombros. «Sin embargo», dijo la jueza Romero poniéndose los lentes de nuevo, «ahora estoy en posición de rectificar esa falla.
Estoy emitiendo un fallo temporal inmediatamente. La sentencia final seguirá una vez que el equipo de la licenciada Mendoza complete una auditoría forense completa de todos los activos. Tomó su pluma. Primero, estoy congelando todos los activos pertenecientes a Rodrigo Delgado, Apex Holdings LLC, y cualquier otra entidad que él controle. El acceso se otorga únicamente a la señora Delgado y su asesoría legal. Rodrigo gimió. Segundo, estoy otorgando a la señora Delgado uso exclusivo inmediato de la residencia matrimonial en Polanco y la propiedad vacacional en Valle de Bravo. Señor Delgado, tiene 2 horas para desalojar. Puede llevarse su ropa y artículos de higiene personal. Si retira un solo mueble, una sola pintura o un solo foco, lo haré arrestar. Tercero, estoy remitiendo la transcripción de la audiencia de hoy a la oficina del fiscal general para posibles cargos criminales relacionados con perjurio, fraude y delitos financieros. Miró al licenciado Vargas. Licenciado Vargas, le sugiero que coopere completamente si desea mantener su licencia. Sí, su señoría, dijo el licenciado Vargas rápidamente. Finalmente, respecto a los honorarios legales. La jueza Romero miró a mi madre. Licenciada Mendoza, dadas las circunstancias, estoy ordenando al señor Delgado pagar el 100% de los honorarios legales de la señora Delgado. Mi madre sonrió. Gracias, su señoría. Dada mi tarifa por hora estándar, eso será sustancial. La corte se levanta. El martillo cayó una última vez, y así como así, todo terminó. O eso pensé. El juzgado se vació lentamente. Los reporteros ya estaban en sus teléfonos, probablemente presentando historias sobre la espectacular caída de Rodrigo Delgado. El licenciado Vargas reunió sus cosas y se fue sin decir una palabra a su excliente. Daniela desapareció por una puerta lateral y nunca la volví a ver. Rodrigo se quedó sentado solo en la mesa del demandante, mirando fijamente la madera como si pudiera desearse desaparecer en ella. Me levanté, mis piernas temblorosas pero sosteniéndome. Mi madre estaba hablando en voz baja con una de sus asociadas, dando instrucciones que no podía escuchar del todo. Tomé una respiración profunda y caminé hacia la puerta, lista para dejar este capítulo de mi vida atrás para siempre. Sofía. Su voz me detuvo. Me volteé. Rodrigo estaba de pie ahora, su cara demacrada, sus ojos rojos. No se parecía en nada al hombre confiado que se había reído de mí hacía una hora. Se veía roto. Sofía, por favor, no puedes hacer esto. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Lo miré fijamente. Parte de mí, una parte pequeña y patética que odiaba, sentía algo parecido a la lástima. Este era el hombre que había amado durante más de una década. El hombre con quien había construido una vida. El hombre en quien había creído. Pero luego recordé los años de críticas, el menosprecio constante, el aislamiento de todos los que me importaban, las noches que lloré hasta quedarme dormida mientras él estaba con otras mujeres. La mañana en que encontré esos mensajes de texto y sentí que mi mundo entero se hacía añicos. Abrí la boca para responder, pero mi madre se interpuso entre nosotros. Su presencia era como un muro de hielo. «Señor Delgado», dijo, su voz lo suficientemente fría como para congelar el fuego. «Mi hija no habla con criminales. Si tiene algo que decir, puede decírselo a mi asociado». Hizo un gesto a uno de los abogados jóvenes. «Javier, dale al señor Delgado tu tarjeta». El abogado le entregó a Rodrigo una tarjeta de presentación. Rodrigo la tomó entumecido. «Ahora», dijo mi madre, tomándome del brazo, «quítese de nuestro camino. Tenemos un almuerzo de celebración al que asistir». Pasamos junto a él. No miré atrás. Salimos a la tarde de febrero. La lluvia había parado, y la pálida luz del sol se abría paso entre las nubes. Tomé una respiración profunda del aire frío, sintiéndolo llenar mis pulmones, sintiéndome viva por primera vez en años. Un sedán negro estaba esperando en la acera, pero no era el auto de mi madre. La ventana bajó, y vi a un hombre en el asiento trasero. Tenía unos 60 años, con cabello plateado y una cara que parecía tallada en granito. Me congelé. ¿Papá? Mi padre.
Fernando Mendoza, el hombre que había estado del lado de mi madre en todo hasta que me fui de casa, el hombre que había llamado a mi elección de vivir una vida simple, un desperdicio de potencial, me miró con una expresión que no pude leer. Mi madre se puso rígida junto a mí. «Fernando, ¿qué estás haciendo aquí?» «Vi las noticias», dijo. Su voz era profunda, imponente, incluso sobre el ruido del tráfico de la ciudad. «El martillo de hierro regresa. Hiciste toda una escena ahí adentro». «Hice lo que tenía que hacerse», dijo mi madre bruscamente. «Lo sé». Abrió la puerta del auto y salió. No estaba ahí para abrazarme o felicitarme. Sus ojos eran fríos, calculadores. «Sofía, necesito hablar contigo sobre algo». Mi madre se adelantó protectoramente. «Lo que sea que tengas que decir, puedes decirlo frente a mí». Fernando suspiró. «Bien, Rodrigo Delgado le debe dinero a mi firma de inversión. Mucho dinero». Mi estómago cayó. «¿Qué?» «Hace 6 meses, Rodrigo vino a mí por un préstamo privado. Dijo que necesitaba capital para una expansión de negocios. Usó la casa de Polanco como garantía». Fernando sacó un documento de su chaqueta. Firmó un pagaré por $2 millones. Incumplió el primer pago la semana pasada. Sentí que el suelo se movía debajo de mí. Justo cuando pensaba que había ganado, mi pasado estaba volviendo desde otra dirección completamente. «Esa casa es mía ahora», dije, mi voz más fuerte de lo que me sentía. «La jueza acaba de fallar». «La jueza falló basándose en los activos matrimoniales», interrumpió Fernando. «Este es un asunto separado, un préstamo privado, garantizado por propiedad. Si Rodrigo incumple, tengo el derecho legal de ejecutar la hipoteca». Miré a mi madre, el pánico elevándose en mi pecho. Ella estaba estudiando el documento que Fernando le había entregado, sus ojos entornándose. «¿Firmaste este préstamo con él?», preguntó. «¿Sabiendo que estaba casado con tu propia hija?» «Los negocios son negocios, Victoria», dijo Fernando encogiéndose de hombros. «No sabía que estaba ocultando activos de ustedes. Solo sabía que necesitaba efectivo y tenía garantía. Ahora estoy cobrando el pagaré». Me miró con algo que podría haber sido arrepentimiento, pero probablemente era solo cálculo. «Lo siento, cariño, pero esa casa ahora pertenece a mi firma. Tendrás que encontrar otro lugar para vivir». Sentí las lágrimas amenazando de nuevo. Acababa de recuperar mi casa, solo para perderla ante mi propio padre en un estacionamiento del juzgado. Mi madre miró el documento por un largo momento. Luego una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su cara, la misma sonrisa que le había dado a Rodrigo justo antes de destruirlo. «Oh, Fernando», dijo, casi riéndose, «realmente deberías haber hecho tu debida diligencia antes de hacer ese préstamo». Fernando frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» «La casa de Polanco», dijo mi madre. «No es propiedad de Rodrigo Delgado. No directamente. Su nombre está en la escritura, lo vi. Su nombre está en una copia de la escritura. La versión que te mostró». Mi madre sacó una carpeta azul de su maletín, pero si hubieras revisado los registros del condado correctamente, habrías encontrado la enmienda presentada en 2019. Le entregó la carpeta a mi padre. Cuando Sofía estaba embarazada, antes del aborto espontáneo, convencí a Rodrigo de transferir la propiedad a un fideicomiso familiar por razones fiscales. Aceptó porque es codicioso y odia pagar impuestos, pero no leyó los documentos del fideicomiso. La sonrisa de mi madre se amplió. «El fideicomiso requiere que ambos beneficiarios firmen cualquier acuerdo usando la propiedad como garantía. Sofía nunca firmó tus documentos de préstamo, ¿verdad, Fernando?» La cara de mi padre se puso pálida. Miró los papeles en sus manos. «Los falsificó», susurré entendiendo. «Falsificó mi firma». «Exactamente», dijo mi madre, «lo que significa que tu acuerdo de préstamo está basado en un documento falsificado y por lo tanto es nulo. No tienes ningún reclamo sobre esa casa». Fernando se quedó ahí parado, el documento arrugándose en su puño. «Ese bastardo me estafó a su propio suegro. Lo hizo», concordó mi madre agradablemente. «Y si intentas perseguir a Sofía por esa deuda, enterraré tu firma en litigios hasta que tus nietos estén resolviendo el caso».
Se acercó más a él, su voz bajando. «Oh, puedes hacer lo correcto. Por una vez en tu vida, aléjate. Ve tras Rodrigo personalmente por lo que te debe. Toma su reloj, su auto, lo que puedas conseguir, pero deja a nuestra hija en paz». Fernando me miró. Realmente me miró, por lo que se sentía como la primera vez en 20 años. Vi algo parpadear en sus ojos, no exactamente remordimiento, pero algo cercano a eso. «Sofía», dijo, su voz áspera, «lo siento. No debí haber hecho negocios con él. No sabía sobre la falsificación». Miré fijamente a mi padre. Años atrás habría rogado por su aprobación. Habría hecho cualquier cosa para escucharlo decir que estaba orgulloso de mí. Ahora solo me sentía cansada. «Está bien, papá», dije. «Puedes irte ahora». Asintió una vez, rígidamente. Volvió a subir a su auto. La puerta se cerró y el vehículo se alejó en el tráfico. Lo vi desaparecer, luego me volví hacia mi madre. «Gracias», dije, «por todo». Puso su brazo alrededor de mí y por primera vez en 20 años me permití apoyarme en su abrazo. «No me agradezcas todavía», dijo suavemente. «Todavía tenemos trabajo que hacer, pero por ahora vayamos a ese almuerzo. Me muero de hambre». 3 meses después, la primavera había llegado a la Ciudad de México. La lluvia se había ido, reemplazada por el brillante sol y los primeros indicios de verde en los árboles. Y yo estaba parada en medio de una galería en el corazón del barrio de Roma, rodeada de mis pinturas. La exposición se llamaba Renacimiento. Había pasado los meses anteriores redescubriéndome. Había empezado a pintar de nuevo, realmente pintar, no los intentos a medias que había hecho durante mi matrimonio cuando Rodrigo criticaba cada pincelada. Me había reconectado con viejos amigos, había empezado terapia, había comenzado a sanar, la galería estaba repleta, meseros circulaban con champaña y aperitivos, la iluminación era perfecta, iluminando los grandes lienzos vibrantes que colgaban en las paredes blancas. Cada pintura contaba una parte de mi historia, la oscuridad que había soportado, la pelea que había librado y la luz que había encontrado del otro lado. La pieza central era una pintura que había titulado El martillo. Representaba una escena estilizada de una sala de audiencias, con una figura de luz rompiendo cadenas de oscuridad. Era lo más personal que jamás había creado, y fue la primera en venderse. «Es magnífica, Sofía», dijo un coleccionista, presionando una copa de champaña en mi mano. «Pagaré lo que pidas. Di tu precio». Sonreí, todavía sin poder creer que esto fuera real. «Gracias, significa todo para mí». Desde el otro lado de la sala, capté el ojo de mi madre. Estaba bebiendo un martini, luciendo elegante como siempre, en un vestido plateado. Levantó su copa en un brindis sutil, y yo levanté la mía de vuelta. Habíamos recorrido un largo camino desde ese día en el juzgado. El distanciamiento que había durado 20 años se estaba sanando lentamente. Ahora hablábamos por teléfono cada pocos días. Me había ayudado a montar mi estudio, navegar las secuelas legales del divorcio, e incluso me presentó a dueños de galerías que estaban interesados en mostrar mi trabajo. También había aprendido más sobre por qué me había ido en primer lugar. Mi madre no había sido fría o sin amor, había estado aterrorizada. Aterrorizada de que su carrera demandante me hubiera alejado, aterrorizada de haberme fallado como madre. Cuando la llamé esa noche desesperada antes de la audiencia, estuvo en un avión en cuestión de horas. Habría venido antes, me había dicho durante una cena la semana pasada. Si hubiera sabido lo que te estaba haciendo, habría venido el día que te casaste con él. Lo sé, había dicho. No estaba lista para dejarte. El decreto de divorcio final había llegado hace un mes. Los contadores forenses habían rastreado cada peso que Rodrigo había escondido. Las cuentas offshore, las criptomonedas, las empresas fantasma. El total ascendió a casi 34 millones de dólares, todo lo cual ahora se consideraba propiedad matrimonial sujeta a división equitativa. No quería todo, no necesitaba todo, pero quería suficiente para reconstruir mi vida,
para comenzar mi fundación para sobrevivientes de abuso doméstico y para nunca sentirme dependiente de nadie nunca más. La jueza me había otorgado el 60% de los activos, más un acuerdo adicional por angustia emocional y la conducta fraudulenta de Rodrigo. Los honorarios legales de mi madre, que eran, como ella había prometido, sustanciales, salieron de la parte restante de Rodrigo. Rodrigo mismo estaba en prisión. El fiscal general había actuado rápidamente después de recibir la transcripción de la audiencia. Rodrigo fue acusado de fraude electrónico, lavado de dinero, perjurio y falsificación. Se declaró culpable para evitar un juicio, pero la jueza no mostró misericordia. 5 años en prisión federal, seguidos de 3 años de libertad supervisada. La última vez que lo vi fue en su audiencia de sentencia. Se veía terrible, delgado, pálido, sus trajes caros reemplazados por un uniforme naranja. Fue sacado del juzgado esposado y no me miró ni una vez. No sentí nada, ni satisfacción, ni lástima, ni ira. Solo nada. Era parte de mi pasado ahora, y mi pasado ya no podía lastimarme. Mi madre se acercó sacándome de mis pensamientos. «Has vendido cada pieza», dijo, orgullo genuino en su voz. «Cada una. Puntos rojos por todas partes». «No puedo creerlo», admití. «Hace 6 meses no pensaba que volvería a pintar nunca. No pensaba que volvería a hacer nada». «Te subestimas», dijo mi madre. «Siempre lo has hecho. Pero eres más fuerte de lo que crees, Sofía. Sobreviviste 11 años con ese hombre. Entraste a ese juzgado sin nada más que tu coraje. Yo solo te ayudé a terminar la pelea». La abracé entonces, sin importar quién estuviera mirando. Se puso rígida por un momento. Los viejos hábitos mueren difícilmente, pero luego me abrazó de vuelta ferozmente. «Te amo, mamá», dije. «Yo también te amo, cariño. Más de lo que jamás sabrás». Los meses que siguieron fueron un torbellino de nuevos comienzos. Compré una casa, no una mansión, solo una casa colonial modesta en San Ángel, con un estudio soleado en la parte trasera donde podía pintar. Adopté un perro rescatado, un mestizo despeinado llamado Bruno, que parecía tan agradecido por una segunda oportunidad como yo. Empecé a dar clases de arte de nuevo, esta vez a sobrevivientes de abuso doméstico en un refugio local. La fundación con la que había soñado finalmente se estaba convirtiendo en realidad. La llamé Nuevo Lienzo, y su misión era simple: proporcionar asistencia financiera, apoyo legal y salidas creativas para personas escapando de relaciones abusivas. Mi madre se sentó en la junta directiva, junto con varios de sus colegas que estaban dispuestos a proporcionar servicios legales pro bono. Realizamos nuestra primera gala benéfica en una cálida noche de septiembre. El lugar estaba repleto de donantes, artistas y defensores. Me paré en el podio, mirando a la multitud, y por un momento fui transportada de vuelta a ese juzgado, sola, asustada, sin nada más que mis manos temblorosas y una oración por un milagro. Pero ya no era esa mujer. «Gracias a todos por estar aquí», comencé, mi voz firme. «Esta organización existe porque sé lo que se siente estar atrapada. Sé lo que se siente tener a alguien destruyendo sistemáticamente tu confianza, tus finanzas y tu sentido de ti misma. Sé lo que se siente creer que no hay salida». Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Pero también sé lo que se siente ser salvada. No por un príncipe en un caballo blanco, sino por las personas que se niegan a dejarte rendirte. Por la madre que atravesó las puertas del juzgado cuando yo había perdido la esperanza. Por los amigos que me sostuvieron mientras lloraba. Por los extraños que creyeron en mi arte cuando yo no creía en mí misma». Miré a mi madre, sentada en la primera fila. Sus ojos brillaban. Nuevo Lienzo no se trata solo de escapar del abuso. Se trata de reconstruir. Se trata de encontrar tu voz de nuevo, tu creatividad, tu poder. Se trata de tomar las piezas rotas de tu vida y hacer algo hermoso con ellas. Levanté mi copa. Por las segundas oportunidades, por los nuevos lienzos y por todos los que se niegan a dejar que la oscuridad gane. El aplauso fue atronador. Después de que los discursos terminaron y los donantes habían escrito sus cheques,
Me encontré sola en el balcón, mirando las luces de la ciudad. La Ciudad de México nunca me había parecido más hermosa que en ese momento. Una voz vino desde atrás. Toda una noche. Me volteé. Un hombre estaba parado ahí, alto, con ojos amables y una sonrisa gentil. Lo reconocí del comité de planeación de la fundación. Su nombre era Javier Moreno, un trabajador social que había dedicado su carrera a ayudar a sobrevivientes. Realmente lo es, concordé. Sigo esperando despertar. Todo este año se siente como un sueño. Un buen sueño, espero. El mejor tipo. El tipo donde finalmente llegas a ser la persona que se suponía que debías ser. Se acercó más y nos quedamos juntos en silencio cómodo, viendo las luces titilar abajo. ¿Puedo decirte algo?, preguntó. Por supuesto. He trabajado con cientos de sobrevivientes a lo largo de los años. Algunos de ellos se rinden, algunos de ellos apenas sobreviven. Pero de vez en cuando alguien aparece que no solo sobrevive, se transforma, se convierte en algo extraordinario. Me miró. Eres una de esas personas, Sofía. Sentí que mis mejillas se calentaban. Tuve mucha ayuda. Todos la tenemos. Ese es el punto. Ninguno de nosotros pasa por esta vida solo. Tenía razón. Pensé en todos los que me habían traído a este momento. Mi madre, mis amigos, los abogados y contadores que habían trabajado incansablemente en mi caso, incluso Daniela, cuyo testimonio había ayudado a sellar el destino de Rodrigo. Ya no estaba sola. Nunca lo había estado realmente. Solo había olvidado cómo pedir ayuda. ¿Te gustaría tomar un café algún día?, preguntó Javier. Sin presión. Solo café. Sonreí, una sonrisa real, del tipo del que no había sido capaz durante años. Me gustaría eso. Un año después, me paré frente a una multitud diferente, en un lugar diferente. Esta vez era una galería más pequeña, íntima, personal. Las paredes estaban llenas de pinturas del programa Nuevo Lienzo, creadas por sobrevivientes que habían encontrado sus voces a través del arte. Pero la razón de la reunión no era el arte, era algo más completamente. Miré mi mano izquierda, donde un simple anillo de diamantes brillaba en la luz. Javier estaba parado junto a mí, su mano cálida en la mía. ¿Lista?, preguntó. Más de lo que jamás he estado. La ceremonia fue pequeña, solo amigos cercanos y familia. Mi madre estaba sentada en la primera fila junto a mi padre. No habían vuelto juntos, pero habían llegado a una especie de tregua. Fernando había pasado el último año intentando hacer las paces, donando a la fundación y apoyando mi trabajo en formas que nunca había hecho antes. No estaba segura de haberlo perdonado completamente, pero estaba trabajando en ello. Mientras el oficiante hablaba las palabras familiares, pensé en todo lo que me había llevado a este momento. Los años de abuso, el momento en que encontré esos mensajes de texto, el divorcio que casi me destruyó, la madre que me salvó, la sanación que siguió. Pensé en Rodrigo, todavía sentado en su celda de prisión. Ya no lo odiaba. No sentía nada por él en absoluto. Era un capítulo cerrado, una historia que había terminado exactamente como debía. Y pensé en la mujer que solía ser, la mujer que se sentó sola en ese juzgado, aterrorizada y sin esperanza, y quería volver atrás en el tiempo y decirle que todo iba a estar bien, que las puertas se abrirían y llegaría ayuda, y ella encontraría su camino de vuelta a sí misma. Pero tal vez ella ya lo sabía. Tal vez en algún lugar muy dentro siempre había sabido que era más fuerte de lo que creía. «Acepto», dije, cuando fue mi turno. Javier me besó, y la sala estalló en aplausos. Más tarde esa noche, después de los brindis y el baile y el champán, me encontré sola con mi madre en el balcón. «Estoy orgullosa de ti», dijo. «Espero que lo sepas». «Lo sé», dije. «Finalmente lo sé». Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolso. «Tengo algo para ti. Un regalo de bodas». La abrí. Adentro había un pendiente, un pequeño martillo dorado, delicado y hermoso. «Era de mi madre», dijo. «Me lo dio cuando pasé el examen de la barra. Me dijo que representaba justicia, pero no solo el tipo legal, el tipo que viene de defenderte, de negarte a ser silenciada.
Sentí que las lágrimas venían, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Ahora es tuyo, continuó mi madre. Úsalo. Recuerda lo que sobreviviste, recuerda lo que construiste. Recuerda que eres la mujer más fuerte que conozco. La abracé fuerte. Gracias, mamá, por todo, por atravesar esas puertas cuando no tenía a nadie más. Me sostuvo cerca. Eso es lo que hacen las madres, susurró. Peleamos por nuestros hijos, no importa cuánto tiempo tome. Nos quedamos ahí juntas viendo las estrellas aparecer una por una en el cielo nocturno. En algún lugar en una celda de prisión, Rodrigo estaba aprendiendo que la mujer a la que había llamado patética se había convertido en la arquitecta de su destrucción. En algún lugar ahí afuera, otras mujeres estaban peleando sus propias batallas, esperando sus propios milagros. Y aquí estaba yo, finalmente libre, finalmente completa, finalmente yo misma. Rodrigo Delgado había cometido el error clásico de todo narcisista. Pensó que porque yo era callada, no tenía nada que decir. Pensó que porque era amable, era débil. Pensó que podía despojarme de todo y dejarme sin nada más que migajas. Pero olvidó una cosa. Olvidó que mientras una esposa podría intentar perdonar, una madre nunca olvida, y tampoco una hija que finalmente aprende a pelear. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí.